Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. El poder de la palabra de Dios. Este es nuestro quinto segmento en la serie Feliz para Siempre de cada mañana. La escuela sabática para nuevos creyentes. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y le invito a buscar la presencia de Dios en oración. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora abrir su palabra y estudiar la escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, confiados en que usted nos guiará. Por Jesús. Amén. Invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro estudio es equivalente a abrir la palabra de Dios, porque es Él el que habla cuando se abre la palabra de Dios. Y así obtenemos el poder, todo el poder de Dios. Así podemos encontrar la explicación de cómo una persona es transformada con solo estudiar la palabra de Dios. En la primera lección de este tercer trimestre, vimos la lección titulada Siguiendo a un líder invisible. Acá en esta primera lección teníamos como objetivo que presentar la respuesta a la pregunta: ¿qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en Él sin poder verlo? Por supuesto, el concepto clave de esta semana fue ver para creer. Es interesante que cuando usted va a nuestro primer versículo para memorizar del trimestre, Primera de Pedro 1, 8 al 9, usted encuentra un grupo de personas a los cuales el apóstol Pedro felicita porque creyeron sin haber visto a Jesús. El versículo dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Extraordinario. Tenemos que aprender a creer en Jesús, aun cuando no le podamos físicamente ver. Para ello, el doctor Lucas nos recuerda en Hechos 17, 27, que aunque no le podamos físicamente ver, el que le busca de alguna manera palpando puede hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En esta primera semana del trimestre, del tercer trimestre, nos encontramos con el testimonio de la semana. Y es bueno que recordemos dicho testimonio, ya que tiene mucho que ver con ver y creer, a pesar de que la vista no sea literal. Y tenemos que recordar que el cristiano no tiene que ver, no necesita ver para creer. ¿Por qué?
En eso consiste la fe. Tener la certeza de que las cosas se darán sin necesidad de ver. Hebreos 11:1. El testimonio de la semana pasada, cuando hablábamos de seguir a un líder invisible, era el siguiente. Durante mucho tiempo, yo no creía en Dios, buscando respuestas en la ciencia. Me consideraba agnóstico y la religión jamás me había parecido algo creíble, a pesar de que me había criado en un hogar cristiano. Sin embargo, dice nuestro protagonista, siempre me había fascinado la complejidad del universo. En mi mente bullían las ideas y las preguntas sobre la teoría del Big Bang, la forma en que surgió la vida en el planeta y la evolución. Comencé mis estudios universitarios creyendo que tras graduarme de ingeniero obtendría respuesta a todas mis inquietudes sobre el origen de la vida, pero no fue así. Cuando me gradué, el Señor me permitió conseguir empleo en una fábrica de electrodomésticos. Después de trabajar allí durante un año, conocí a un compañero que le gustaba hablar de lo interrelacionado que está todo en nuestro planeta, especialmente en la naturaleza. Me sorprendió saber que mi nuevo amigo creía en Dios. Me preguntaba cómo alguien como él, con bastante conocimiento científico, podía creer en lo sobrenatural. Al cabo de un tiempo, me enteré de que era adventista del séptimo día, una iglesia de la cual nunca había oído hablar. Mi amigo comenzó a explicarme sus creencias y poco a poco me fui interesando más y más en la palabra de Dios. Todavía recuerdo que el 22 de noviembre del año 2009 fue el día cuando desperté creyendo en Dios. A principios del 2010 compré una Biblia y comencé a leer el libro de Génesis. Al finalizarlo conocí que ya no podía seguir considerándome agnóstico. Todo parecía indicar que Dios me estaba preparando para que fuera adventista. Comencé a frecuentar la iglesia y a estudiar el libro de Romanos en la escuela sabática. Poco tiempo después se celebró una campaña de evangelización y al final de dichas reuniones pude comprender que Jesús es el centro de todo. Al cabo de algunas semanas entregué mi vida a Cristo y fui bautizado. ¿Por qué este joven tomó la decisión que tomó de seguir a Cristo? ¿Pudo ver a Cristo? ¿Pudo ver a Cristo? Yo te voy a decir una cosa. Sí, lo pudo ver. Lo vio con los ojos de la fe en la persona de su amigo, quien también era ingeniero como él. Y se sorprendió que un ingeniero creyera en Dios y que su vida fuera conducida por un escrito está. Es cierto. Es muy cierto. A Cristo lo podemos
palpar, porque Él no está lejos de nosotros, aun cuando no lo podamos ver. Pero sus obras realizadas en otros nos son a nosotros más que visibles y no las podemos negar. Esta semana estamos estudiando cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Segunda lección. ¿En qué consiste el poder del cristianismo? Es nuestro objetivo de esta semana. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El concepto clave de esta semana, el poder de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia es presentado como el medio proporcionado por Dios para el desarrollo de estas facultades. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro. Completa ha sido traducida a 450 idiomas y de forma parcial a más de 2.500. Sin embargo, quizá esta sea la época cuando el ciudadano promedio menos conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando vamos al libro de Juan, desde el versículo 32, capítulo 5, versículo 32, nosotros vemos que Jesús deja claro en estos versículos en el versículo 38 al 40, vamos desde el versículo 32 para que veamos bien el asunto. Primera de Juan, perdón, Juan 5. Juan 5, 32 al 40. Leamos desde el 30 para tener todo el contexto. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo
testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Y las obras que el Padre me dio para que cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús, sin lugar a duda, presenta la respuesta a la pregunta de la semana. Porque a pesar de que la Biblia es el libro más traducido y más vendido en el mundo, el ciudadano promedio conoce menos de la palabra de Dios hoy más que nunca. Nos hemos olvidado del autor de la palabra. Y no creemos en él. Leemos la Biblia por hábito y costumbre, o la poseemos a nuestro lado como una, no sé, amuleto, no sé. Pero no porque creamos en el autor de ella. Jesús es el centro de todas las escrituras. Lo vemos sanando un paralítico en el tanque de Bethesda, que tenía 38 años de estar esperando que un milagro ocurriera en su vida. Vemos a Jesús resucitando a un hombre que tenía 4 días de muerto. Hay poder en la palabra de Jesús. Él nos invita a construir nuestro edificio sobre la roca que es Él mismo, no sobre Pedro, sino sobre Él. Él es la roca. En nuestro tiempo, el tiempo de la tecnología, un montón de cristianos estamos construyendo nuestro edificio sobre la base tecnológicas. Es más, ya no ni siquiera cargamos la Biblia de manera visible y tangible, sino ahora la tenemos virtual.
Es más, nos enamoramos virtualmente. Construimos nuestro palacio virtualmente. Es la época en la que hablar de Jesús suena anticuado, porque Jesús no tuvo un celular, porque Jesús no jugó videogame, porque Jesús no sabe lo que es TikTok, ni conoció a Facebook, porque Jesús jamás tuvo un iPhone. Pero déjame decirte lo que dijo Jesús. Juan 4, 46 al 53. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, su primer milagro. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Uno grande, un oficial del rey, creyó en Jesús y vino a buscarle para que le resolviera un problema. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigio, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Hermanos, yo quiero que ustedes vean esto y lo comparen con el Jesús de hoy. Jesús le dijo, miren lo que Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La Biblia dice que el hombre le creyó a Jesús. No le rogó más, no insistió en que descendiera con él. Bastó que Jesús le dijera: ve, tu hijo vive. Cuando llegó, dice el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Ahora observe lo que hace este hombre que creyó. Versículo 52. Él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. ¿Por qué era necesario que él hiciera esta pregunta? Amigos, esta pregunta no la hace el hombre para confirmar la fe de él, sino para que nosotros, los que estamos leyendo la historia, confirmemos nuestra fe. No era otro el propósito de la pregunta. Entonces le respondieron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Te pregunto, ¿cuándo él creyó?
Cuando le dieron la noticia de que el hijo vive, o cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El versículo 50 dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. ¿Podemos aprender de este hombre? Esta semana estamos viendo el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo obtener el poder de la palabra de Dios? Y terminamos nuestro repaso de la lección de esta semana hablando de el verbo y el espíritu. Más de 7 siglos antes de Cristo, el profeta Isaías, que predijo la aparición de siervo sufriente, del siervo sufriente, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Siglos más tarde, alrededor del año 95 después de Cristo, el apóstol Juan, que había sido desterrado de la isla de Patmos por el emperador Domiciano, intentó encontrar el lenguaje apropiado para describir las visiones que había recibido. Juan vio a Cristo resucitado, cuyo rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Apocalipsis 1:16. Que tenía las llaves del reino de la muerte. Apocalipsis 1:18. Dios, versión Dios habla hoy. El Rey de Reyes. Apocalipsis 17:14. Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Y Pedro afirma que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21. Si la acción del Espíritu Santo en aquellos, sin la acción del Espíritu Santo en aquellos que leen la palabra, la Biblia sería otro libro del montón. Puede ser estudiada como una obra literaria, o como un tratado histórico o cultural, o como uno de los libros sagrados de la humanidad. Pero la palabra de Dios no fue revelada por el Espíritu Santo con propósitos meramente culturales. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Su tarea es presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que obtenemos a través de él. El Verbo y el Espíritu obran juntos para revelar a Jesús y para esclarecer nuestras mentes y corazones para recibirlo. Amigos, si quieres más detalles sobre esta importantísima lección, el poder de la palabra de Dios, cómo tener el poder de la palabra de Dios, te invito a escribirnos en nuestros comentarios. Estaremos listos para responderte. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Al llegar al final de la segunda lección del trimestre, rogamos, Dios, que la misma pueda servir de ayuda a todos los miles y miles de nuevos creyentes que cada día se bautizan
y entran en la fila de los que habremos de ser salvos. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Esta lección de escuela sabática ha sido presentada por el Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios TISO. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Estamos en Facebook como José A. Moreno, en YouTube como Seminarios TISO, en Instagram como José A.M. Foto y en las redes sociales más conocidas. Les esperamos. Gracias por acompañarnos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este ha sido la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. El poder de la palabra de Dios. Tercer trimestre. Bendiciones.